Muy buenas noches, mi nombre es Rolando Reyes y soy alumno de la Facultad de Estudios de Ambientes Virtuales e Ingeniería en Sistemas Virtual. Estamos aquí en la materia de gestión tecnológica del conocimiento y vamos a evidenciar nuestro tercer y último video, que son los aspectos más destacados y relevantes tratados en la lectura de referencia para esta guía. Básicamente vamos a hablar de cómo funciona la prospectiva. Entonces vamos a ver un poco de la historia de la prospectiva que surgió como resultado de procesos de planeación militar de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos a través de la Corporación RAND y el Instituto Nacional de Planeación Especial de Francia. Eh, la perspectiva ha evolucionado, ¿sí? Y ha tenido algunas fases en las cuales vamos a ver en este video. Vamos a hablar un poco de todo el tema de cómo hacemos una perspectiva de una empresa y damos un resultado de una renovación o aplicar una nueva tecnología eh, a la empresa, ¿no? Para hablar antes de la perspectiva, pues debemos entender algunas distinciones de términos. En este caso vamos a hablar de la predicción, del pronóstico, de la proyección, el planeamiento y la evaluación tecnológica. Entendemos por la predicción que hace referencia a la disponibilidad de ocurrencia de un suceso en el tiempo. Eh, Uno de los ejemplos puede ser fenómenos astronómicos. En el caso del pronóstico, esto también se basa en la definición de la ocurrencia de un suceso en el futuro con la evaluación del pasado y el futuro basada en la probabilidad. La proyección, por su parte, se concentra en la evaluación de las variables del pasado y el presente, haciendo una vista hacia el futuro. El planeamiento consiste en la concepción de un futuro deseado y de los medios prácticos para alcanzarlo, para la cual debe estar claro que el plan es un instrumento de disciplina y consistencia. Y finalmente, la evaluación tecnológica es la evaluación de los impactos futuros en la economía y la sociedad. Como podemos ver, la perspectiva habla de lo que tenemos en el hoy, ¿cierto? Y a qué en el futuro se va a convertir. Entonces, eh, podemos tomar ejemplos de cómo una aplicación de servicio, de asistencia de servicio o Heldex, comienza como un proyecto, ¿cierto? Un desarrollo y en el tiempo lo vamos a ver como un gran proyecto que va a permitir a la empresa manejar todo su Heldex o su soporte centralizado en una aplicación, ¿cierto? Que va a medir recursos, que va a medir casos, que va a medir requerimientos, que me va a sacar un sinnúmero de estadísticas en las cuales yo puedo medir al equipo, ¿cierto? Entonces, comenzamos en algo que se implementó en el hoy y vamos a proyectarlo hacia el futuro de cómo lo vamos a ver o cómo lo podemos mejorar en el futuro, ¿cierto? Para esto tenemos esta imagen un poco distorsionada que he investigado en internet. Me pareció que era la mejor gráfica para mostrar que podemos ver cómo es el proyecto al futuro. Entonces, ¿cómo comenzamos? Claramente, el grupo de trabajo debe comenzar con un análisis de la estructura en el que ocurre. ¿Qué ocurre con la empresa? ¿Cuáles son sus temas tecnológicos, sus temas de gestión del conocimiento? ¿Cómo los aplican? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo piensa el director de tecnología? ¿Cómo piensa su grupo? ¿Cómo piensa su jefe? ¿Cómo piensa el personal de la empresa? ¿Cierto? Entonces, ese es el estado que se llama el estado del presente. ¿Cierto? Vamos aquí a señalarlo. Vamos aquí a escoger un marcador de desejecutar. Entonces, esto es lo que llamamos el estado del presente, el que ocurre. Una vez teniendo el diagnóstico, podemos entrar a la prospectiva. Entonces, la prospectiva se fundamenta en qué? En el análisis morfológico y en el análisis SWOT, como se pueda pronunciar, no soy muy bueno pronunciando estas palabras. Esto es, ¿qué puede ocurrir? Entonces, después del análisis, voy a entender que más adelante, ¿qué puede ocurrir con toda esta tecnología? Con toda esta innovación, ¿cierto? Entonces, es aquí donde yo tengo que mirar todo el nivel estratégico, el nivel programático y el nivel operativo que hace referencia a
la alta dirección, después de hacer un análisis y explicarles, bueno, vean, esto es lo que tienen, se puede mejorar, esto ya no sirve. Entonces la alta dirección mirará hacia largo plazo en invertir en un proyecto o en desarrollar o en evolucionar una aplicación es viable, ¿cierto? Esto es lo que llamamos estratégico. Lo programático pues está asociado a todos los niveles de interacción entre la estrategia y la operación en el medio plazo, o sea que otros proyectos van a corto plazo y deberían mejorarse de inmediato, ¿no? Y por último, el operativo, entonces, relacionado con el local y el micro en el corto plazo, ¿no? Entonces, ahí ya entramos a el grupo de trabajo. ¿Cómo va a implementar? ¿En qué plazos va a implementar? ¿Qué es lo más importante de implementar? ¿Listo? Entonces, esto es lo que llamamos estado del futuro, ¿cierto? Más adelante, pues entramos a la estrategia, ¿cierto? Entonces, esto es ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿cuál es mi futuro deseado? ¿Qué es lo que yo espero como gerente de proyectos o director del área que la tecnología y la gestión del conocimiento lleguen a hacer para la empresa? Lleguen a darle ese empuje a la empresa, a trabajar para la empresa. Recordemos que una empresa es un todo y es única, ¿cierto? Aunque muchas empresas tienen la misma actividad económica internamente y hacia afuera también pueden mostrar sus productos de diferente forma, ¿cierto? Entonces hablamos de que una empresa es única. Entonces, ¿qué espero yo? ¿Cierto? ¿Qué estoy esperando de toda esa investigación y en los resultados que me den? ¿Y cómo me veo yo en el futuro? ¿Cierto? Y eso es lo que yo tengo que transmitirles a mi gerencia o a mi alta dirección. ¿Cierto? Y finalmente, ¿qué voy a hacer? Entonces, ya tengo las variables que ocurre, qué puede ocurrir, qué puedo hacer y finalmente, ¿qué voy a hacer? Entonces ya esto es la acción. Entonces ya esto entra a ejecutar, ¿cierto? Mediante estrategias, a ejecutar mis proyectos, a ejecutar mis innovaciones, a ejecutar mis aplicaciones, a ejecutar toda mi gestión del conocimiento, ¿cierto? A tomar digitalización, a tomar soporte, a tomar helpdesk. ¿Para qué? Para evolucionar y presentarle a mi alta dirección los resultados que puedo obtener si eh, obtengo el dinero, yo obtengo la aprobación para ejecutar estos procesos. Finalmente, tenemos la fase o las fases de la prospectiva, ¿cierto? Entonces, las fases de la prospectiva, aquí nos quedó mal, esta prospectiva, pues empieza sobre una preprospectiva, una incorporación, una generación, una acción y finalmente una renovación. Entonces hablemos primero de la preprospectiva. Entonces, la preprospectiva constituye el punto de partida del proceso para definir los objetivos, el alcance y el diseño de la metodología. Entonces, aquí que entra, quién es el equipo de trabajo, cuál es el plan, cuál es el presupuesto, cuál es la disponibilidad de conocimiento, cuál es mi infraestructura, cuál es mi tiempo y cuál es mi tecnología. Después pasaremos a la incorporación. Entonces, ¿qué nos dice la incorporación? La incorporación en esta fase es constante y su intensidad varía a lo largo del proceso. Si bien el equipo de trabajo suele conformarse en la fase de definición, aquí también es común la incorporación de más personas al equipo, identificar a las partes interesadas y actores clave, así como incorporar su apoyo y compromiso. Constituyen las principales actividades de esta etapa. ¿Cierto? Entonces, bueno, para ello ya tenemos una, una innovación, perdón, una innovación no. Ya tenemos que empezar, después de reunir el equipo, después de hacer el plan, entonces tenemos ahora que entrar en la empresa y empezar bueno, vamos a hacer este plan para saber qué la gente conoce, qué es lo que se aplica hacia afuera, cómo nos estamos viendo. Entonces puede ser mediante entrevistas, mediante encuestas, ¿cierto? Puede ser mediante análisis bibliométricos o patentes. Y todo esto me va a dar a mí, ¿cierto? El plan de trabajo que debo seguir, ¿cierto? Para entrar a la fase de generación. Entonces, ¿cuál es la fase de generación? En la fase de generación, ¿cierto? La fase de generación eh, se, se considera como el núcleo del proceso. Incorpora análisis y sintetiza los conocimientos existentes, codifica el conocimiento táctico,
genera nuevos conocimientos, crea nuevas visiones e imágenes del futuro, ¿cierto? La fase de generación está conformada por tres etapas básicas, que son la exploración, el análisis, la anticipación y previsión. Entonces, ¿qué es la exploración? La exploración se entiende como todos los factores condicionantes, comprendiendo como enmarcar los factores claves del contexto del ejercicio. El análisis se enfoca en entender la manera en que el contexto y las principales problemáticas que muestran factores influyen entre sí. Y la anticipación y previsión es contando con la análisis de previsión. Esta etapa tiene por objeto anticipar y prever posibles futuros o surgir futuros deseables. Entonces ahí ya entro en el tema de, bueno, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Acordémonos del qué puedo hacer y el qué puede ocurrir, ¿cierto? Y así mismo voy a mirar qué futuros me esperan cuando haga esa implementación, ¿cierto? Entonces mi futuro deseable, ¿cierto? Que aquí está en el que puedo hacer, ¿cierto? No siempre es el futuro, ¿cierto? Porque puede ser el futuro de qué puede ocurrir, ¿no? Pero para eso tenemos la etapa de la preprospectiva, la etapa de la incorporación, llegamos a la etapa de la y es donde yo puedo definir, o no definir, conocer de forma, eh, de forma investigativa y de forma tal que puedo ver los diferentes futuros de lo que puede pasar con mi implementación, ¿cierto? Y así no tengo sorpresas más adelante. Finalmente, pues está la fase de acción. Bueno, finalmente, sigue la fase de acción, que esta fase depende de los pasos anteriores y de su eficacia. La falta de un rumbo definido obstaculiza el aprovechamiento de los resultados y debe incluir priorización y toma de decisiones, innovación y cambio. Entonces, ahí que entra. Pues ya vimos que aquí está qué voy a hacer, ¿cierto? Cuando yo selecciono qué voy a hacer, estoy tomando una decisión. Y puede que tengamos 10, 20 o 30 proyectos, pero realmente cuáles serán mis proyectos más influyentes en el siguiente año o en el año que estamos. Entonces, en ese momento es cuando el director de proyectos decide qué proyectos va a tomar, cuáles va a ejecutar, cuáles son de innovación y cuáles son de cambio. Los demás no es que los vamos a votar, sino pueden esperar, ¿no? Pueden esperar a ser retomados en el siguiente año para aplicarlos. Finalmente, la fase de renovación. Entonces, la fase de renovación implica la supervisión y evaluación constante para evaluar si el proceso de prospectiva ha contribuido al cumplimiento de sus objetivos. Retomamos, como dije, la renovación es la contribución al cumplimiento de sus objetivos generales y hasta qué punto se actúa conforme a los resultados. Entonces ya es la aplicación del proceso de renovación o cambio, donde el resultado por todo el plan estratégico que he tomado desde la prospectiva hasta llegar a la renovación debe ser un resultado favorable para la empresa, debe determinar un logro más del equipo, donde los altos mandos o la alta dirección tiene como visual la implementación de un proyecto de tal forma que la empresa se lucre y visualmente hacia afuera se vea como una empresa sólida tanto en gestión del conocimiento como en tecnología de la información. Bueno, y pues este es el final. Muchas gracias a todos los que van a escuchar esta grabación. Espero que les sea de ayuda para su unidad de estudio. Les habló Rolando Reyes, miembro de la Facultad de Estudios de Mentes Virtuales en la carrera de Ingeniería de Sistemas Virtual en la unidad de estudio Gestión, Tecnología y el Conocimiento. Muchas gracias.